Hola, buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el contenido de la unidad 1. En esta clase vamos a comenzar resolviendo un ejercicio de la parte anterior, corto, ¿verdad? Y luego vamos a plantearnos la suma de vectores por el método trigonométrico. El método trigonométrico es un método analítico, ¿verdad? En donde cuando nosotros hacemos operaciones como la suma de vectores y sumamos dos vectores, se nos genera un triángulo. Entonces aprovechamos las propiedades de los triángulos y trabajamos cualquier tipo de triángulo, no necesariamente rectángulo, sino cualquier tipo de triángulo, lo trabajamos a través de la ley del coseno y la otra ley de los senos. Así, en general, la ley del coseno sirve para encontrar la magnitud de cualquier vector, que sería un lado del triángulo. Y ocupamos, en la medida de lo posible, la ley de los senos para encontrar cualquier ángulo, es decir, la dirección del vector. Muchos problemas se resuelven con la ley de los senos, nada más. O sea que no está, digamos, regulado de que debo usar las dos. Depende de qué es lo que conozco, depende de la naturaleza, digamos, del problema. Eso es lo que vamos a ver como método trigonométrico, que es un método analítico y que esos conceptos pues son conceptos que se ven en la parte ya de bachillerato, en trigonometría, pero aquí los vamos a recordar. Y el otro método que vamos a utilizar, que es el método analítico también, ¿verdad? Cuando digo analítico me refiero a hacer cálculos. Ya no estar con una regla, con un transportador midiendo ángulos. Hacemos cálculos a través de las componentes rectangulares. Ese método es el método que tiene una mayor exactitud y nos permite sumar más de dos vectores. Esa es la ventaja. El método trigonométrico me sirve para sumar dos vectores. Tendría que hacer repetición sucesiva para hacer cálculos de muchos vectores. En cambio, en el método de componentes, yo puedo sumar 3, 4, 5, 6 vectores, ¿verdad? Estas componentes son llamadas componentes rectangulares. ¿Por qué? Porque las trabajamos inicialmente en el plano XY, y estas componentes que dan origen al vector dado son mutuamente perpendiculares. Esas componentes nos interesan porque con esas conocemos mucha información que vamos a utilizar ahí. Por ejemplo, cómo es el seno y el coseno de un ángulo en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante. Esa información pues ya la conocemos, la vamos a recordar ahora. Las componentes rectangulares escalares, entonces, es el método así como al que hay que apostar. Los demás métodos los estudiamos para conocerlos y usarlos en el momento adecuado, ¿verdad? Y de acuerdo a la naturaleza de un problema, así es el método que se ocupa. Y es bueno tener un abanico de oportunidades para decir, lo voy a hacer por este método, lo voy a hacer por el otro. Obviamente, digamos, un problema yo lo puedo resolver por el método gráfico, lo puedo resolver a lo mejor si solo son dos vectores por el método trigonométrico, y después aplicar componentes, los resultados tienen que ser prácticamente los mismos. La diferencia está en que el método gráfico es un método aproximado, el método trigonométrico y el método de componentes me va a dar valores más exactos. Bien, esto como a manera de introducción, siempre es bueno saber qué es lo que voy a estudiar yo, ¿verdad? Y no solo esperar que el profesor nos diga, ahora vamos a ver esto, ¿verdad? Ustedes tienen ahí en el aula las programaciones semanales, que las pueden ir imprimiendo para que se den cuenta qué es lo que estamos estudiando en cada clase. Y eso les va a permitir, si alguien quiere, por ejemplo, leer antes un libro, que es ideal, ¿verdad?
antes de recibir una clase uno pueda leer, para tener un mejor aprendizaje, ¿verdad? Un mejor aprendizaje. Bien, vamos a comenzar entonces con un problema sencillo de la parte anterior. Vamos a considerar dos desplazamientos, de los cuales conozco su magnitud. Fíjense que solo me dan la magnitud, no me dan la dirección. ¿Por qué? Porque el ejercicio me pide que obtenga un desplazamiento total y que yo decida cuál es la dirección de cada vector. Entonces el vector siempre va a tener magnitud y dirección, nada más que la dirección yo la voy a escoger. Entonces dice acá, muestre gráficamente cómo se combinan dichos vectores para obtener a un desplazamiento resultante igual a 7 metros, un desplazamiento resultante de 1 metro, un desplazamiento resultante de 5 metros. Entonces ahí la información que me da está dando son las magnitudes y me dice que muestre gráficamente cómo se combinan. Es decir, deja en libertad el hecho de que yo pueda combinar los vectores para obtener ese resultado que ya se me pide. Por ejemplo, en el primer caso me dice que obtenga un desplazamiento resultante de 7 metros. Entonces puedo colocar los vectores en forma horizontal. Digamos en el A, podría ser que este sea el vector de 4 metros y a continuación, como es una suma, ¿verdad?, la que voy a desarrollar, coloque este de 3 metros. Por supuesto, que aquí debo escoger una escala. ¿Sí? Puede ser 4 centímetros, en donde 1 centímetro equivale a 1 metro, y un vector que tenga 3 centímetros. De tal manera que yo pueda obtener de 7 metros, que sería 4, más 3. Ahí tenemos un vector de desplazamiento resultante de 7 metros. Entonces, cuando los vectores están en la misma dirección, sumo nada más las magnitudes. Porque el vector resultante va a tener la misma dirección que los vectores anteriores. ¿Ya? En ese caso estoy sumando. ¿Podría haber puesto los vectores inclinados? Claro, gustoso. Por eso me dejan en libertad de hacerlo.
podría perfectamente haber puesto acá este vector de 4 metros y a continuación este de 3 metros. De tal manera que esta resultante me dé exactamente 7 metros. Ahí me está dando 7 metros la longitud si lo mido con una regla. Porque solo me está diciendo que tenga una magnitud de tantos metros. No me condiciona qué ángulo debe de tener. ¿Verdad? Ahora, para que tenga yo un desplazamiento resultante de 1 metro, entonces tengo que resolver primero acá, colocar el vector de 4 metros. A continuación de él, colocar el vector que tiene 3 metros. Pero como no me dice cuál es la dirección, yo lo puedo poner así. 3 metros. Entonces el resultado, coloco el vector, a continuación el otro, ¿verdad? Con esta dirección, por supuesto. Y el resultado va del origen del primer vector al segundo vector. Esto debería de ser 1 metro. 1 metro. Y luego me dice que obtenga un desplazamiento resultante de 5 metros. Entonces ahí, en ese caso, este es el C. Coloco el de 3 metros a continuación el de 4 metros. En la clase anterior veíamos que ese es el triángulo 3, 4, 5. El resultado va a ser acá 5 metros. Entonces ese ejercicio le da como la libertad de jugar con las direcciones de los vectores. Solo le da las magnitudes y usted debe imaginarse cómo debe estar direccionado el vector para obtener el resultado que se nos pide. Entonces es un ejercicio, digamos así, de parte gráfica, del método gráfico, ¿verdad? Insisto, aquí hay que darle 3 centímetros a esto, 4 centímetros a esto, y aquí me tiene que medir 5 centímetros en forma gráfica, ¿verdad? Esa es la idea del método gráfico, un método aproximado y objetivo de ver cómo está trazado un vector o el vector suma en ese caso. Bien, eso pues digamos que es un complemento de la clase anterior, ¿verdad? Ahora vamos a entrar ya en detalle con el contenido 1.5, que tiene que ver con la suma de vectores y el método trigonométrico, ¿verdad? Vamos a plantear a qué se refiere eso.
Si hablamos del método trigonométrico, la solución está fundamentada en dos leyes, la ley del coseno y la ley de los senos. Esas son leyes generales de cualquier triángulo. Entonces quiero recordar la idea acá que cuando yo sumo este vector A continuación coloco este vector B, el resultado es un vector C. Ese es el resultado que obtenemos. Obtenemos un vector llamado vector C. Ahí hemos generado un triángulo que voy a colocarlo en esta parte. Digamos que este es el tamaño del vector A, este es el tamaño del vector B y este es el C, ¿verdad? Entonces, este es A, este es C y este es B, ¿verdad? Las magnitudes de cada vector. Ahora aquí debo indicar ángulos, como por ejemplo este, ¿verdad? Que le voy a llamar alfa, este que le voy a llamar beta y este que le voy a llamar gamma. Recordémonos que para ángulos ocupamos letra griega, ¿verdad? La más común, teta. Pero, como aquí son varios ángulos, ocupamos alfa, beta, gamma. La suma de los ángulos internos de todo triángulo son 180 grados. Es algo que debemos de saber. Que cuando yo sumo alfa más beta más gamma, me va a dar 180 grados de ángulo. Bien. Muchas veces yo voy a hacer esta suma de A más B y necesito conocer C, ¿verdad? O sea que si yo sumo A más B, voy a obtener un resultado que se llama C. Entonces, de este C, necesito conocer su magnitud y su dirección. Necesito conocer su magnitud y su dirección. Entonces, la primera ley que vamos a plantear es la ley del coseno. Ley, como son varios cálculos, vamos a poder decir ley de cosenos. Ley de cosenos. ¿Qué dice la ley de los cosenos? Dice que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de ambos lados por el coseno del ángulo que forman esos lados. A y B forman un ángulo ahí que se llama gamma. Ahí tengo C cuadrado, la magnitud de C al cuadrado. ¿Qué necesito para conocer C? Sacar la raíz cuadrada, obviamente. Entonces dice que el cuadrado de un lado, en este caso C, que es lo que quiero conocer, ¿verdad?, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de ambos lados multiplicado por el coseno del ángulo que forman entre ellos. ¿La ley del coseno se puede aplicar solo para C? No. ¿Y qué tal si conozco C y conozco B y quiero conocer A? También se puede plantear que
A cuadrado es igual a C cuadrado más B cuadrado menos 2 por C por B por el coseno de alfa. Coseno de alfa. ¿Podría plantearlo para B? Claro que sí. B cuadrado. B cuadrado es igual a C cuadrado más A cuadrado menos 2C por A por el coseno que forman C y A, que es beta. Beta. Ahí tienen las tres posibilidades. Yo planteaba inicialmente una, pero ahí están las tres. Por eso se llama ley de cosenos. ¿Verdad? Porque puedo calcular la magnitud de C, o la magnitud de A, o la magnitud de B. No siempre nos va a interesar conocer C, porque puede ser que el desplazamiento resultante se conozca, y uno de los dos desplazamientos. Entonces, a veces vamos a querer conocer A o B. Ahí tenemos las tres alternativas. Obviamente, para conocer la magnitud, hay que sacar raíz cuadrada en cada caso, ¿verdad? Y conocer, por supuesto, en este caso, si voy a conocer este valor, necesito conocer cuánto vale la magnitud de A, cuánto vale la magnitud de B, conocidos acá, y cuánto vale este ángulo. Muchas veces me dan algunos ángulos, me pueden dar este, y aquí tengo gamma 180 menos la suma alfa más beta, me va a dar el valor del gamma. Esa es la ley de los cosenos. Pero imagínense que en un momento dado, en el caso así extremo, podría ser que yo conozca esto y esto. Claro que de aquí a poco no se da. O sea, algebraicamente lo puedo hacer. Pero normalmente usamos la ley de los senos para conocer las direcciones. Por lo general, ¿verdad? Por lo general quiere decir que casi siempre hacemos ese uso. Entonces, planteemos la ley de senos. El plural también. La ley de senos dice que la magnitud de un lado es proporcional al seno del ángulo opuesto. Igual que A al seno del ángulo alfa. Igual que B al seno de beta. Esa es la ley de los senos. ¿Ve? Obviamente, digamos, aquí puedo ocupar esta parte, digamos. Yo conozco gamma, conozco C y conozco A, C lo conocí acá, de aquí puedo conocer o despejar el valor de alfa. ¿Verdad? Seno de alfa va a ser un valor, alfa va a ser seno inverso de ese valor. ¿Verdad? Hay que tener cuidado ahí que la calculadora tiene varias posibilidades, pero normalmente ocupamos nosotros ángulos o radianes. Ángulos en grados. También maneja gradianes, ahí hay que tener cuidado. Tiene que estar en grados. Bien, si nosotros recapitulamos, este es un método analítico. Aquí no ocupamos ni regla ni transportador. Nos sirven los esquemas, por supuesto. Ahí nos sirven los esquemas de la forma que tiene el triángulo, ¿verdad? Y todo es en base a cálculos. Quiere decir que al final yo voy a reportar los ángulos y las magnitudes con determinado número de cifras significativas. En métodos estudiamos cómo manejar los criterios para asignar las cifras significativas. Eso puede ser.
hay que decirlo siempre, ¿verdad? En cualquier cálculo que hagamos, debemos de trabajar al final cerrando las operaciones con determinado número de cifras significativas, de acuerdo a las cifras que le dan los datos de un problema. Bien, esto lo vamos a aplicar en algunos casos solamente cuando tenemos la suma de dos vectores. Muchas veces va a ser una resta de vectores planteada como suma, ¿verdad? Y vamos a necesitar ejercitar usando estas dos leyes que se llama método trigonométrico o un método analítico. El método analítico es cuando hacemos cálculos, ¿verdad? Bien, el otro método, que es el método, digamos, completo al que le debemos de apostar nosotros, es el método de componentes rectangulares, ¿verdad? Ese es el método de componentes rectangulares. Todos los vectores que sumados dan origen a un determinado vector son componentes de ese vector. Pero a nosotros nos interesan los vectores que son mutuamente perpendiculares. Y esos vectores mutuamente perpendiculares solamente se pueden dar en el plano cartesiano XY o en el espacio XY,Z. Primero lo abordamos en el plano XY y luego lo proyectamos para el espacio X, Y y Z. ¿No? Entonces vamos a plantearnos esa posibilidad de iniciar Bien, vamos a hacer como la introducción, digamos, al tema, ¿verdad? A mí me gusta siempre escribir los contenidos, porque es importante saber qué es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Si lo digo, puede ser que alguien, pues, no oyó o está distraído y no tomó nota de eso. Se llama componentes rectangulares. Yo puedo hablar de componentes rectangulares vectoriales y puedo hablar de componentes rectangulares escalares. Inicialmente vamos a preferenciar las escalares. Y estas componentes rectangulares las vamos a aplicar a una operación que ahora ya conocemos, que es la suma de vectores. Es la suma de vectores. De tal manera que tengamos una alternativa más, y por cierto la alternativa como más completa, ¿verdad? Para hacer operaciones.
Bien. Consideremos nosotros los ejes X, Y, es decir, los ejes coordenados cartesianos, que son perpendiculares. Eje X, eje Y, este es el Y. Como estoy en el plano cartesiano, ahí tengo, digamos, cuatro cuadrantes. Cuadrante, cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Este es el eje X positivo. ¿Sí? Este es el eje X negativo. Este es el eje Y positivo. Este es el eje Y negativo. Por eso pongo el 0. Si no lo pongo, pues se supone que donde se cortan perpendicularmente los dos ejes, ahí está el origen. Voy a colocar un vector ahí. Es el vector A. Este vector A tiene una dirección, porque tiene una magnitud y una dirección. Le voy a poner θ. Bien. Yo puedo proyectar ese vector A hacia los dos ejes coordenados. Es decir, bajo una recta, más bien una perpendicular al eje X, y este vector es el vector A en la dirección X. Le pongo a X. Pero también puedo en forma así proyectar este vector al eje Y, haciéndolo así. Este es el vector ahí. A X y a Y son dos vectores mutuamente perpendiculares que dan origen al vector A, obviamente. Si yo lo pongo aquí, ¿verdad? Este vector AX más este vector AY da origen al vector A. Se dice entonces que AX y AY son componentes vectoriales de A, porque yo puedo expresar que este vector A es la suma de AX más AY. Este término y este término son componentes rectangulares. ¿Por qué son rectangulares? Porque son perpendiculares, 90 grados. Componentes rectangulares vectoriales. Pero nosotros vamos a plantearnos, dice, suma de vectores por componentes rectangulares escalares. Este vector A tiene una dirección definida, que es el eje X. ¿Qué tal si yo tuviese un vector acá, B? Este sería el vector Bx, y este sería el vector By. Sumando Bx con By, que es este, me va a dar este vector B. Son mutuamente perpendiculares. Quiere decir que entonces que aquí tengo un vector A en la dirección X, un vector B en la dirección X, voy a tener un vector C por aquí en la dirección X, voy a tener un vector D en la dirección X y voy a tener varias componentes en la dirección X y yo las puedo sumar. Cuando los vectores
se suman en la misma dirección, ¿verdad? Se puede trabajar en forma escalar. Es algo importante. Entonces, solo para plantear esa suma, escalarmente, por ejemplo, si yo pongo acá la magnitud de A, la magnitud de AX y de A y este es teta, resulta de que yo puedo conocer a X y a Y utilizando las funciones trigonométricas del seno y del coseno. Es decir, si yo pongo el seno de teta, este va a ser a Y entre A, y pongo el coseno de teta, va a ser AX entre A. Eso lo saben ustedes, ¿no? Nosotros estamos recordando. Ahora, ¿qué pasa cuando yo despejo acá? Queda bien, es igual a A por el seno de teta. A Y es A por el seno de teta. Y a X es igual a A por el coseno de teta. Estos dos valores, este y este, se llaman componentes rectangulares escalares. Representan un valor numérico. El asunto es que yo no estoy sumando escalares, yo voy a hacer la suma de vectores. ¿Qué quiere decir entonces? Que debo de tomar en cuenta cuál es la dirección del vector para asignar un signo a la componente. Es decir, esta componente es positiva y esta componente es negativa, porque apunta en dirección contraria, ¿verdad? Entonces eso ya lo vamos a ir planteando. Es importante ver que, por eso a veces cuando ya se está trabajando con componentes, ya no necesitamos estar haciendo esto, sino que de un solo, si estamos trabajando respecto al eje X positivo, los ángulos en X va a ser coseno y en Y va a ser seno. Eso es cierto, sí, estoy trabajando con ángulos medidos del eje X positivo. Ojo, porque cuando mido los ángulos respecto del eje Y, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Las funciones se intercambian. Las funciones se intercambian. Eso ustedes deben de descubrirlo para creerlo, como dicen, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a trabajar siempre con el eje X positivo. De tal manera que en forma escalar lo vamos a hacer de esta manera. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo es el seno? Vamos a hacer acá. Dado esto, en el primer cuadrante el seno y el coseno son positivos. Seno de teta acá, coseno de teta, ambos son positivos. Acá el seno de teta es positivo y el coseno de teta es negativo. En el tercer cuadrante, el seno de teta y el coseno de teta, ambos son negativos. Y en este el coseno de teta es positivo y el seno de teta es negativo. Eso que estoy mencionando yo son conceptos que ustedes ven en su bachillerato antes de llegar al bachillerato. No es nada nuevo. Sin embargo, lo mencionamos para que ahora lo saquemos de nuestro disco duro, que está guardadito, ¿verdad? Y hay que darle uso.
llegó el momento de darle uso, ¿verdad? Entonces, esto es importante para trabajar componentes, tener claro cómo son los signos de las componentes en cada cuadrante, ¿verdad? Cómo son los signos de las componentes en cada cuadrante. Y lo otro, que desde ya quiero hacer énfasis, lo otro que nos va a facilitar, digamos, el manejo de las componentes rectangulares es tener un criterio único y bueno, ¿verdad? En esto hay varios criterios, pero ¿qué pasa cuando se enseñan todos? A veces el estudiante se confunde. Mejor vamos a enseñar el estándar, el general, ¿verdad? Y ustedes van a descubrir otros en la lectura que hagan de los libros, ¿verdad? Eso es lo que debe de hacerse. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, en la clase anterior, a alguien le surgió la duda. Mire, ¿y por qué no se hace la división de vectores? ¿Qué hubiese pasado si yo no lo menciono para nada? No surge la duda. No surge la duda. Terminamos el tema de vectores y nadie me va a preguntar por qué no se hace la división entre vectores. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros a veces mencionamos tantas cosas, a veces hay mucha gente que le entra la duda. ¿Cuál es el método más adecuado de los tres que me dio? ¿Verdad? ¿Cuál uso? Y entonces a veces hacen mezclas, y las mezclas ya no son buenas en física. Entonces, eje X positivo. Por ejemplo, decíamos vector A, vector B, vector C, y el vector D. A mí me dicen en un momento dado que encuentre la suma de A más B más C más D por componente rectangulares escalares. Una cosa importante en este método es que si voy a sumar 4 vectores, ¿verdad? Ya eso supera los otros métodos anteriores, que solo podía sumar 2 vectores. Por ejemplo, en el caso del trigonométrico, ¿verdad? En el gráfico puedo sumar, obviamente, muchos vectores, ¿verdad? Pero es bien incómodo. Aquí voy a sumar 4 vectores. Entonces, los ángulos los debemos de medir respecto del eje X positivo. O sea, este ángulo yo le voy a llamar alfa. Este le voy a llamar beta. A este le voy a llamar gamma. Y a este le voy a llamar teta. Alfa, beta, gamma. Gamma es desde acá hasta acá. Vamos a poner aquí.
gamma, y este le vamos a llamar teta. Fíjense, este ángulo es de aquí hasta acá. Este es mayor que 90 grados. Este es un ángulo mayor que 180 grados. Y este es un ángulo mayor que 270 grados. Recuerden que aquí está 0 grados, 90, 180, 270 grados. Este podría ser 60 grados. Este podría ser 120 grados. Este podría ser 210 grados. Y este podría ser 290 grados. Entonces, yo sé que al sumar esto, al hacer esa suma, este vector suma es una resultante. Es el vector resultante, el vector suma. Y ese tiene componentes vectoriales. O sea, el R es Rx más Ry. Yo lo puedo dar así. Si le pongo vector acá, este es el vector y este vector acá. Pero no voy a trabajar con componentes rectangulares vectoriales, sino escalares. Quiere decir que voy a tener una resultante a lo largo de X, que va a ser la suma de todas las componentes en X. Todas las componentes en X, es decir, AX más BX más CX más BX. A, B, C, D, todas son componentes a lo largo de X. Entonces la resultante es una suma de todas las componentes. Ahora, los signos van a aparecer. ¿Y por qué van a aparecer los signos? Porque resulta de que este valor es una cantidad positiva, siempre. Pero quien define el signo es el valor del seno y del coseno. Ahí va a aparecer el signo, cuando usted ya le pone números al ejercicio, ¿no? Entonces, esto será A coseno de alfa más B coseno de beta C coseno de gamma más D coseno de teta. Es una suma. Que luego van a aparecer valores positivos y valores negativos. Ya con los ángulos. Vamos a hacer un ejercicio al final. Vaya a ser Rx. Una vez tenga Rx, voy a tener este valor numérico con este, combinar valores positivos, valores negativos. En algunos casos me va a resultar la componente 0, ¿verdad? Cuando el vector solamente tiene componente en X, solamente tiene componentes en Y, ¿verdad? Es decir, este es Rx. ¿Qué voy a hacer ahora? Calcular Ry como una suma de componentes, todas en el eje Y, positivo y negativo. Vale, el Ry es la suma de A más B más C más D, todas componentes a lo largo del eje Y positivo y negativo. Igual que acá. Ahí sumé todo a lo largo del eje X y ahora voy a sumar todas las componentes a lo largo del eje Y. En el eje Y, como estoy midiendo respecto al eje X positivo, en el eje Y ocupo la función seno, sin duda. Entonces el Ry
es igual a seno de alfa más b seno de beta más c seno de gamma más d seno de teta. Ahí tenemos. Bien. Teniendo eso, prácticamente, ¿qué es lo que me corresponde hacer ahora? Pensar, bueno, si estas son componentes rectangulares, las componentes rectangulares de la resultante deben también ser mutuamente perpendiculares. ¿Ve? Entonces, eso va a depender en qué cuadrante me resulte la resultante, ¿verdad? Eso va a depender de eso, ¿no? Pero en general, la magnitud de R es la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Esa expresión es conocida por ustedes. Es Pitágoras. R es la hipotenusa, Rx el cateto adyacente y Ry el cateto opuesto. Entonces yo quiero conocer la magnitud de R, porque un vector tiene magnitud y tiene dirección. Entonces la magnitud la calculo de esa manera. ¿Cómo calculo la dirección? Bueno, la dirección, la tangente de teta es Ry sobre Ry de x. ¿Verdad? Aquí Rx va a tener un signo positivo o negativo. Este va a tener un signo positivo o negativo. Entonces acá es necesario colocar los signos. Aquí no incide porque como usted elevado al cuadrado, no importa que sea negativo, todo que sea negativo elevado al cuadrado, elevado al positivo. Pero acá, teta es tangente inversa de Ry entre X. Bueno, quizás aquí no voy a ocupar teta porque ya lo ocupé aquí, ¿verdad? ¿Qué le pongo a él? Vamos a poner otro símbolo. Pongámosle teta prima. Teta prima. Teta prima es otro ángulo. ¿Verdad? Teta prima. Ese es el método para la suma de componentes. Al final la respuesta va a ser dada de esta manera. Vamos a dar E como un valor numérico con unidades y cifras significativas y este que es la dirección de la resultante. Recordémonos que todo vector tiene magnitud y tiene dirección. ¿Qué pasa si usted resuelve el problema y solo da la magnitud? Eso está incorrecto, porque un vector no tiene magnitud, solamente tiene magnitud los escalares. Ahí le faltó la dirección. Y quizás la dirección es de lo más importante, ¿verdad? Porque al final define en qué cuadrante quedó la resultante, en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. El ángulo es importante. Ahora, ¿qué ventaja tiene medir los ángulos respecto del eje X positivo? Que los signos de las componentes, si aquí esta componente en X es negativa, y esta componente en X es negativa, la función trigonométrica con ese ángulo medido desde el eje X positivo me va a dar el signo. Entonces, no necesito yo estárselo poniendo. Media vez ocupe bien la calculadora, ahí me va a dar el signo. Yo les recomiendo que cuando empiecen a hacer ejercicios, hagan este planteamiento, este.
obtengan este resultado, todo, y después sumen. ¿Sí? Porque así puede hacer uno un recuento de cómo es la componente, si es positiva, negativa o me resultó cero. Ese es un alto ahí en el camino. ¿Qué pasa si usted solo sustituye acá, ¿verdad? Y hace una sola operación, como se sugiere ahora, ¿verdad? Usted no se dio cuenta que habían positivas, habían negativas, habían componentes cero ahí. No se dio cuenta. Entonces, cuando uno empieza a hacer el ejercicio, va como moderado en el procedimiento, ¿verdad? Ahora, cuando ya usted tiene experiencia, que ya resolvió varios problemas, ya no necesita hacer eso, hasta pérdida de tiempo es, ¿verdad? Pero todo esto en el aprendizaje es un proceso lógico que hay que ir desarrollando, avanzando, y no queramos ir a la carrera, ¿verdad? Porque nos vamos a caer, nos vamos a tropezar, ¿verdad? Bien, este es en general el método de componentes rectangulares escalares. Quiere decir que la respuesta de los valores. La respuesta debe influir la magnitud del vector n, vamos a ver así para recordarnos, y la dirección. Son dos valores los que debo de reportar a la hora de resolver. Bien, vamos a trabajar un ejercicio. Vamos a trabajar un ejercicio ahí, ya con valores numéricos, ¿verdad? De tal manera que podamos nosotros ver ya más objetivamente cómo se resuelve una suma de vectores por componentes rectangulares escalares. Vale. Aquí hay que mencionar algunas cosas que son como adicionales, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos ángulos podemos medirlos en el sentido en que se mueven las agujas del reloj, ¿verdad? En el sentido horario, cuyos ángulos son negativos. Pero si yo mido los ángulos desde el eje X positivo en sentido antihorario, ¿verdad? Todos esos ángulos son positivos. Claro, la componente ya va a resultar en un momento dado positiva o negativa, dependiendo de la función trigonométrica. Recordémonos que la que define el signo es la función trigonométrica, que es o el seno para componentes en Y o el coseno para componentes en X, siempre que los ángulos sean medidos desde el eje X positivo. Eso es válido solamente en esa situación. Entonces, me refiero a esto.
Bueno, vamos a ver el problema. Dados los vectores mostrados en la figura, hacia la figura, determinar con el método de componentes rectangulares la resultante de sumar los vectores A, B y C. Y nos dan las magnitudes de los vectores A, B y C en metros. Obviamente esos son desplazamientos, ¿verdad? Entonces en la figura, pues, el problema, esos son los vectores A, B y C. Pero fíjense que aquí me dice este ángulo vale 32.0. Este ángulo vale 36.0 grados. Este ángulo dice vale 90 grados. Bien. Eso es lo que me da el problema. Aquí aparece un vector que solo tiene componente en Y, no tiene componente en X. Este tiene componente en X y tiene componente en Y. Este tiene componente en X, tiene componente en Y. A X positiva, a Y positiva, a X negativa, a Y negativa, y este tiene componente negativa en Y, y 0 en X. Pero, como nosotros hemos planteado, que vamos a medir los ángulos desde el eje X positivo, eso es lo primerito que voy a hacer ahí. Es decir, no la escribo por lo que me da el problema, sino por el método que yo voy a medir este ángulo. 90 menos 32 me da 58. Este vector tiene esta dirección, que sería 180 más 36, me da 216 grados. Y desde acá hasta acá, este es un ángulo de 270 grados. 270 grados. Que sería 90 más 90, 180, más 90, 270 grados. Ahí ya estoy listo para operar. Pero por formalismo yo siempre voy a poner acá y la resultante que voy a tener es de sumar A más B más C. Y que esta resultante, por supuesto, tiene una E de X y tiene una E de Y. Entonces, E de X, ¿qué va a ser? Va a ser A más B más C todo X. De manera que E de X va a ser igual a que vale 72.4 por el coseno de 58 grados. Sería A por el coseno de 58 grados. Pero A vale 72.4. 72.4 coseno de 58 por coseno grados. Aquí voy a poner más, porque es una suma.
El otro va a ser B coseno de 216 grados. B vale 57.3. Coseno de 216.0 grados. Y el C, X, que sería C que vale 17.8, coseno de 270.0 grados. Está. Rx es A coseno de teta más B coseno de alfa más B coseno de alfa más C coseno de gamma. Pero ahí ya lo hago de un solo. A coseno de 58 grados, A vale 72.4 metros, ¿verdad? Más 57.3 coseno de 216 grados, más 17.8 coseno de 270. Hago las operaciones de Rx y me va a quedar que este es 38.37 y me va a dar menos 46.36 y me da 0. O sea que Rx me da un valor de menos 7.99 metros. Este sería el Rx. Ese es el Rx. De igual manera voy a calcular el RY, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a cambiar ahí? En vez de coseno va a ser seno. De ahí todo es igual. Pero le voy a poner que RY es igual a más B más C, todo sumado a lo largo del RY. RY es igual a 72.4 seno de 58.0 grados más 57.3 seno de 216 grados más 17.8 seno de 270.0 grados. Este RY va a ser 61.40 más, bueno, aquí hay un solo que me va a dar menos 33.68 menos 17.80 que hace una suma total de RY. Este RY es 9.92 metros. Ahí pueden ver ustedes, perfectamente pueden ver ustedes, que si seguimos la regla que en general hemos explicado, podemos hacer los cálculos de Rx y de RY, que es lo que procede cuando yo hago ese tipo de cálculos. Bueno, antes de cerrar, revisar los datos, ¿verdad? Porque ese dice 72.4. ¿Y qué tal si puse 12.4 porque no leí que era 7? Lo puedo corregir. Luego, hacer realmente la operación. Depende de la seguridad con que hacemos las operaciones. Es recomendable hacer 2 o 3 veces la misma operación. Porque eso debe estar correcto. No vaya a resultar que la componente en X está correcta y la componente en Y está incorrecta porque voy a hacer, digamos, una operación ahí que mezcla de algo bueno con algo que está equivocado. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que
no comamos ansias, hagamos las cosas pausadas. Cuando estamos ejercitándonos, tenemos el tiempo del mundo, hacemos las cosas despacio, nos fijamos bien cómo van los resultados. Por eso los he puesto ahí los resultados, para que vean que unos son cero, otros son positivos, otros son negativos, ¿verdad? ¿Ah? Por eso es importante irlo observando, ¿verdad? Irlo observando. Y luego, ¿qué procede? Ah, bueno, Rx negativo y Ry positivo. Ah, está en el segundo cuadrante. Entonces yo puedo ubicar el vector de esta manera. Este es Rx, este es Ry, y este será R. Bueno, con aquellos dos resultados, R es igual a Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, que es igual. Ese X es menos 7.99 al cuadrado más 9.92 al cuadrado, de tal manera que este R está dando 12.7 metros. Esta es la magnitud del vector suma o resultante. Y ahora, la dirección. La tangente del θ. La tangente del θ es Ry sobre Rx. Θ es tangente inversa de Ry sobre Rx. Algo que ya habíamos planteado en general. Ahora, ¿qué voy a hacer ahí? Sustituir los valores que me dieron. Esto es igual a la inversa de Ry, que es 9.92 entre menos 7.92. Y este θ resulta ser ¿por qué este menos? Porque el ángulo lo voy a medir desde acá hasta acá. Entonces, ángulo medido así es negativo. Ángulos medidos así son positivos. Horarios antihorarios. Bueno, ya teniendo esto, no debo de olvidar que mi respuesta, la respuesta debe decir que la magnitud del vector N es 12.7 metros y con una dirección de 51.2 grados negativos. Por supuesto que yo podría decir, como estoy ubicado en este cuadrante, doy este ángulo, pero puedo averiguar este. 180 menos 51.2, ¿cuál es el ángulo equivalente? Es decir, si yo le pongo acá 180 grados menos 51.2 grados, eso me da 128.2 grados. O sea que puedo también decir que es de 128.8 grados. Medido desde el eje X positivo, tal como hemos medido todos los ángulos, ¿verdad? Pues ven ustedes que
Los métodos nos trazan un camino, solo es de seguirlo. Y al seguirlo, hay que tener en cuenta los pasos que se explicaron antes de resolver el problema numérico. O sea, muchas veces se explica el método agarrando un problema, pero un problema es algo muy específico. Y como es el problema, pueden haber otros problemas. En las guías de problemas, a ustedes les van a poner problemas en donde les ponen un vector y a continuación el otro vector. Eso tiene una ventaja inicial que me dice aproximadamente en qué cuadrante podría quedar mi resultado. Pero después de eso, lo que tienen que hacer ustedes es colocar todos los vectores que les dan uno a continuación del otro, colocarlos desde el origen, así como lo hicimos acá, desde el origen, y se van a dar cuenta que no hay problema. Hay gente que ya tiene experiencia en el manejo de componentes que lo que hace es no ponerlos desde el origen, desde ahí donde se lo dan, desde ahí las calcula. Pero eso es cuando ya hemos hecho algún tipo de ejercicio, ya de ejercicio, que ya dominamos cómo se calculan las componentes, podemos intentarlo hacer. Pero por lo general, decía yo que este es un proceso, ¿verdad? Y en ese caso es mejor seguir el método. Y si a mí me dan un vector y me ponen 5 vectores, uno a continuación del otro, ¿verdad? Entonces todos los puedo trasladar desde el origen, con sus respectivos ángulos y sus respectivas magnitudes, y aplicar las reglas. Sencillo. Sencillo. No quiere complicarse, haga eso. Por ejemplo, el ejemplo de la parte de la guía, el D13, el D13 y el D14 son dos casos en donde ustedes pueden trasladar dichos vectores a un plano cartesiano desde el origen. Desde el origen. Ahora, ¿qué sucede ahí cuando ya incorporamos una componente más? Es decir, cuando yo tengo los tres ejes coordenados, ¿verdad? Cuando tengo los tres ejes coordenados, a Pitágoras le tenemos que sumar ahí la RZ al cuadrado. Pero para determinar la dirección en el espacio, ahí sí ya no nos metemos. Porque ahí tendríamos que utilizar un concepto que no estudiamos nosotros, que se llaman los cosenos directores. Y en ese caso, pues, eso lo van a estudiar en sólidos, que si los ocupan. Entonces, normalmente, hallar la magnitud de un vector en las dimensiones x, y, z, solo es aplicar Pitágoras. Rx al cuadrado más ry al cuadrado más rz al cuadrado. Pero ya para la dirección, ahí sí digo, no nos metemos, por lo tanto no van a encontrar problemas en donde les pidan la dirección de un vector en el espacio, ¿verdad? Eso no lo planteamos nosotros porque no compete. Si ustedes revisan la bibliografía del curso, en ningún libro de los que nosotros utilizamos se trabaja calculando direcciones en el espacio. Aquí no hay problema porque en el plano encontramos un ángulo y el otro queda definido porque es un cuadrante, son 90 grados. En el espacio hay que por lo menos, dar dos ángulos para la dirección de un vector. Y eso pues ya no nos compete en un curso básico como el de física 1. Permítanme un segundo. Vamos a ver la pregunta.
no hay preguntas. Bueno. Por micrófono, tal vez. Ingeniero. No sé si hay algunas preguntas. Sí, yo tenía una pregunta. Dígame. Me gusta. Y al final me fijé que la respuesta del ángulo dio 51.2 grados, pero después quedó la dirección de la resultante en el cuadrante 2. Sí. Y es porque usted le restó 180 a los 51.2 grados, pero y eso es por lo que nos explicó de que si da respuesta negativa es horaria y si da respuesta positiva es antihoraria. Sí. Pero Por eso. recuerden que todos los demás ángulos los hemos dado con respecto al eje X positivo, ¿verdad? Entonces, para hacer referencia a eso, le resté a 180 los 51.2 y ese ángulo corresponde a 128.8 grados, casi 129 grados, ¿verdad? Para tener las dos versiones, ¿verdad? Las dos versiones, porque las dos versiones son válidas. Entonces siempre sería así, ingeniero. Si sale negativo es de esa forma, es horario, y si sale positivo es antihorario. Sí, claro. Ok, muchas gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo, ingeniero, tenía una pregunta. Dígame. Al momento de dar la respuesta, al escribir la dirección, da igual si ponemos la antihoraria o la horaria en el ángulo. No, el asunto es que hay que seguir un procedimiento. Vale, todos los ángulos los medimos respecto al eje X positivo, ¿verdad? Eso es un procedimiento. Luego el signo eso, de si es horario o antihorario, ¿quién me lo da? No lo doy yo, lo da la calculadora. Si usted hace la operación, revíselo ahí, ¿verdad? La calculadora le va a dar ese ángulo de menos 51.2. Quiere decir que está medido desde el eje X negativo hacia el vector. Es decir, en forma horaria, pero eso lo puse allá. Ángulos medidos en forma horaria son negativos, antihoraria son positivos. ¿Ya? O sea, ese signo menos no lo pongo yo, o porque esté en el segundo cuadrante. Me lo da la calculadora. Por eso decía, la calculadora les da toda la información. Ahora, como todos los ángulos los hemos venido midiendo desde el eje X positivo, alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no lo dio con respecto al eje X positivo? Ahí está la otra respuesta. A los 180 grados le resta los 51.2 y son 128.8 grados. ¿Es necesario dar las dos respuestas? No, una, la que a usted le parezca. Lo importante es que, fíjese bien, allá estamos diciendo menos 51.2 y tenemos el gráfico, que es más objetividad. Usted no necesita más explicación. Ahora, las explicaciones a veces se dan cuando yo no hago ese gráfico, porque no necesariamente lo hago, ¿verdad? Ya van a ver ustedes cuando hagan práctica, hay un montón de cositas que uno las omite, que máximo es un examen, ¿verdad? Que necesita tiempo. Entonces, si no lo hago, sí debo de ser bien detallista, ¿verdad? Pero lo importante es hacerlo, porque es parte de lo que yo estoy expresando. La gráfica expresa algo. Y ahí le puse yo una flechita, de dónde a dónde estoy midiendo el ángulo. ¿No? Esa sería ahí mi idea. ¿Alguna otra inquietud? Hola. Hola, hola. Yo tengo una pregunta. Dígame. Yo he visto algunos enunciados donde lo expresan verbalmente las direcciones, como por ejemplo estar 30 grados al norte del oeste. No sé si me podría apoyar en esa parte a la hora de interpretar. Bueno, sí, puedo agarrar un ejemplo, no necesariamente este, ¿verdad? Para explicar cómo se leen los ángulos, ¿correcto? Siempre trabajamos con los ejes coordenados cartesianos. Lo único que asociamos al eje X
y ahí vienen los puntos cardinales. A este le vamos a poner, le vamos a quitar esto, norte, sur, este, oeste, ¿verdad? Entonces, los puntos cardinales están asociados a los ejes X y Y. Si tú tienes un vector acá, que me representa una rapidez de 200 kilómetros por hora, ¿verdad? Y aquí tiene, digamos, $60 grados. Obviamente aquí tiene 30 grados. Entonces, si leo acá, le digo que un avión va con una rapidez de 200 kilómetros por hora, 60 grados al norte de quién? Del este. Es decir, 60 grados al norte. Al norte. ¿Sí? Si mi referencia es este eje, pero si mi referencia es este, tiene la misma rapidez y se mueve a 30 grados al este del norte. Esta es la parte final, es de donde arranca el ángulo. Aquí los 60 grados al norte del este y 30 grados al este del norte. ¿Y qué pasa cuando se mueve aquí a 45 grados? Vamos a decir 45 grados noreste, 45, la mitad. Igual acá, ¿verdad? Digamos que esto fuera así, ¿verdad? Siempre 200. Aquí tiene un ángulo. Aquí tiene otro. Digamos que este fuera de 30 grados. Este es 60 grados. Bueno, aquí yo puedo perfectamente decirlo así, ¿no? Para ubicar el cuadrante. 180 más 30 sería 210 grados. ¿Verdad? 210 grados este ángulo. ¿Verdad? Pero si lo hago respecto de este que está acá, y como yo tengo un esquema, yo ahí podría decir que son 30 grados al sur del oeste. 30 grados al sur, está apuntando al sur del oeste, y estos son 60 grados al oeste del sur, pero en el gráfico, en la espalda, en qué dirección se mueve, ¿verdad? Y esto solo me dice que cayó en el tercer cuadrante. De esa manera se van nominando, digamos, las cantidades vectoriales, que normalmente son desplazamientos, velocidades, únicamente. Las fuerzas no, ¿verdad? Porque las fuerzas se aplican en otras direcciones. Normalmente son velocidades y desplazamientos los que requieren de este tipo de puntos cardinales, ¿verdad? Y es cierto, en los problemas aparece ese tipo de lectura, ¿verdad? Así que eso por supuesto que requiere un poquito de ejercicio también, es que todo requiere ejercicio, ¿verdad? Para poderlo dominar. Pero digamos que esa es una parte, ¿verdad? Lo otro que hemos visto es lo general, ¿verdad? Eso es lo general. Para cualquier cantidad vectorial que no esté relacionado con puntos cardinales, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta. Estamos quedando poquito tiempo. Hola.
le tenía una pregunta. Sí, dígame. Dígame. Es que a mí el resultado de la resultante de Y, el resultado del valor de C me da positivo. Y en el ejercicio que se ha hecho me aparece negativo. No sé si yo soy la que estoy, a mí me da problemas en la calculadora o el resultado, o si en realidad así es. Yo lo revisé bien. Debería revisarlo. ¿Cuál es el que le da positivo? Dice. R. En la resultante de Y, el valor de C, donde dice 17.80, menos 17.80. Sí, el asunto es que C está apuntando hacia abajo, negativo. Todas las componentes que apuntan hacia arriba son positivas y las que apuntan hacia abajo son negativas. Entonces C y E sería ahí, ¿verdad? Es la magnitud, que es 17.8, apuntando en dirección hacia abajo, y debe tener signo menos, porque la función es el seno de 270 grados. Busque ahí en la calculadora seno de 270 grados. Y después lo multiplica por 17.8, que es el valor de la magnitud. Ah, sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. Vale, correcto. Bueno, vamos a terminar aquí porque tiene que preparar el equipo para otro compañero que viene a dar su clase también. Ha sido un gusto, un placer, ¿verdad? Atenderle, ¿verdad? Y hay que mantener el entusiasmo del inicio y no perderlo, ¿verdad? Para obtener buenos resultados. Una cosa que debemos de tener claro, que todo cuesta en la vida. No hay nada de gratis, no hay nada fácil. Lo único fácil ahora es pegarle un teclazo a la computadora, al teléfono, pero en el estudio no hay nada de eso. Hay que hacer mucho esfuerzo, y en física pues es el doble o el triple de otras asignaturas, no quiero mencionar nombres, ¿no? Pero siempre nos va a demandar mucho esfuerzo los cursos de física. A todos los que somos ingenieros ahora, pues nos ha costado, no ha sido fácil. Y ustedes se van a dar cuenta, pues, que en un principio hay que, si queremos ser ingenieros, pues, ¿cómo se llama? Echarle ganas, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Desde un principio, no desmayar. Y los resultados serán buenos. Bueno, muchas gracias, hasta luego.